igual 20 gotas, pero tiene que ser exacto, un litro. O si no, agarras y le pinchas, no, claro, pues una opción, o con tijerina, realmente, que tijerina es bueno. O también para no psicotecar, a lo mejor si quieres hacer como tijerina, no sé más fácil para ti, como te digo, que llegue estéril, atrás pues estéril. Lo tapa bonito y le das en su, no sé, ahorita usted viene en bolsita de papel con sellado, le pones en una bolsita y lo sellas con esta, lo tapas con esta. Sí, pero de dilución, ¿no? Un hilito de cloro. ¿Ya? Cloruro, ¿no? ¿Segura? Y ahora hay que mandar a comprar a la mamá, entonces un pueblo chiquito. ¿Dónde el grande? Ya que no me había mandado a comprar. Ya, tengo que poner una charla. Tengo que dejar, ya, si no van a comprar a la mamá. Ya, ya. Ya. Ojalá que salgas el grupo de mi camino, ya. Ok, doctora. ¿Podemos iniciar entonces? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, ya. Ya. Y comenzamos. Colocar su PPT en modo presentación, por favor. Nuestra telecapacitación está siendo transmitida a través de nuestro canal. La telecapacitación está siendo transmitida a través de nuestro canal de YouTube. Damos inicio. Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 11 de octubre, damos inicio a la telecapacitación Catarata Congénita a cargo de la doctora Silvia Malpartida Lozano, médico especialista en cirugía pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctora Silvia Malpartida Lozano, es un honor contar con usted. La escuchamos atentamente. Buenas tardes, muchas gracias. Ante todo, comentarles que yo soy oftalmólogo, no soy cirujano pediatra. Sí, estamos a cargo del tema de nuestra especialidad, que es el tamizaje visual o tamizaje oftalmológico. El tamizaje visual o oftalmológico es una serie de actividades y procedimientos que se realizan para la evaluación del recién nacido a término, que tenga factores de riesgo o con así factores de riesgo, para tratar de detectar algunas alteraciones en el aparato, bueno, en general en el sistema visual y en los órganos externos que incluyen al ojo, ¿no? Se busca, por lo tanto, estudiar el ojo desde la parte de la superficie ocular hacia la profundidad. Para ello, se usa o se pretende examinar mediante el examen oftalmológico directo, hallar alteraciones en la transparencia de los medios. Por ejemplo, cuando hablamos de alteraciones en la transparencia de los medios, hablamos de opacidades de medios. Por ejemplo, ¿de qué? Opacidad en la córnea, de cristalino, de litio, ¿no? ¿Para qué? Para detectar, por ejemplo, si hay una catarata congénita, si es una opacidad de cristalino. O para detectar si hay disgenesis o alteraciones en el segmento anterior, por ejemplo, pacientes que nacen con esclerocornia, es decir, que la córnea se ve totalmente blanca. Pacientes que nacen con leucomas corneales, como por ejemplo los leucomas de Pitas, que consisten en unas opacidades blancas que aparecen justo en el centro de la córnea, ¿no? Y algunas otras disgenesis como Axenfeld-Rieger, entre otros. También buscamos con el tamizaje visual detectar en algunos niños el retinoblastoma, aunque no es la edad frecuente de presentación según la epidemiología, no se presenta en recién nacidos, se presentan idealmente en lactantes menores de 2 años,
Pero sin embargo, pues a veces llegan a nuestra institución niños que nunca han sido evaluados antes de los 2 años. Entonces a ellos hay que hacerles también un aprendizaje visual o una evaluación oftalmológica integral. También queremos, durante la evaluación del aprendizaje visual, que ya de acuerdo al criterio y la habilidad de cada oftalmólogo o especialista a cargo del aprendizaje, lo va a detectar por la misma experiencia, queremos ver si hay alteraciones estructurales. Por ejemplo, ¿como cuáles? Por ejemplo, algunas alteraciones como exoftalmos, ¿no? Que se ven en los síndromes de Cruzón. Queremos ver si hay algunos pacientes que tengan cataratas metabólicas, que se ven, por ejemplo, en los pacientes que tienen trastornos de errores congénitos de metabolismo, tipo galactosemia. Entre otros, ¿no? También podemos encontrar alteraciones en la morfología de los párpados, sinbléfaros, euribléfaros, ¿no? Alteraciones congénitas propias de algunos síndromes genéticos, como por ejemplo lo que encontramos en el síndrome de Moebius, ¿no? Parálisis faciales que tienen keratopatías por exposición por largos talmos, porque los niños no ocluyen el ojito. Y conforme pasan los días, el niño va a hacer retracción palpebral. Y esa retracción palpebral hace que el ojo esté expuesto y se dañe, pues obviamente, la superficie ocular, generando una úlcera corneal, y si no tiene tratamiento oportuno, una perforación ocular, por falta de tratamiento. Es por eso que es importante el aprendizaje oftalmológico desde que el bebito ha nacido, ¿no? Idealmente el aprendizaje neonatal se recomienda hacer antes de los 28 días, antes de los 30 días de nacimiento. El aprendizaje oftalmológico ha sido incluido dentro del paquete de aprendizaje neonatal, ¿no? Por lo tanto, es una obligación en los centros de salud y en los hospitales realizarlo, obviamente a cargo del personal previamente capacitado. Nuestro hospital cuenta con un médico oftalmólogo, nosotros principalmente estamos dedicados a la actividad pediátrica, sin embargo también atendemos adultos de edad adultos, mujeres, ¿no? En edades púberes, adolescentes, adultas mayores, pero quizá nuestra principal fortaleza es la atención de niños, ¿no? La oftalmología pediátrica. El objetivo del aprendizaje visual o neonatal es obviamente detectar en forma oportuna alteraciones que de gran importancia para la formación y el desarrollo del ser humano. Quizá dentro de las más importantes es la detección de la catarata congénita, porque obviamente pues la catarata va a llevarle al paciente a la incapacidad de ver y a la ceguera, si es que no es corregida oportunamente. Pero obviamente hay otros defectos también que están asociados con, como le dije, con el nacimiento anormal o con algunos síndromes o con algunos defectos propios del nacimiento, ¿no? Y también son importantes detectarlos en forma oportuna para hablar de tratamiento también en forma oportuna. Como les comentaba, ¿no? El aprendizaje neonatal es una actividad normada y de importante realización en los centros de salud y en los hospitales a nivel nacional. No solamente en los hospitales nivel 3, no debería ser una actividad de mayor difusión a nivel nacional, porque tiene ya una norma técnica, una ley, un decreto supremo a cargo de ese aprendizaje. La ley 29.885 es la ley que declara de interés nacional la creación de un programa de aprendizaje neonatal universal. Esto quiere decir que todos los recién nacidos tienen derecho a ser atendidos en forma oportuna para la detección precoz de alteraciones oftalmológicas y de otras especialidades en forma oportuna. Frente a la creación del programa de aprendizaje neonatal, el Congreso promulgó un decreto supremo, que es el 014 del 2013, en el cual aprueba el reglamento de la ley 29.885, que es la ley que crea el programa de aprendizaje universal. Obviamente, para tratar de hacer efectivo este proceso, se creó una resolución ministerial 828 de 2013, en la cual se aprueba la norma técnica de salud para la atención integral de la salud neonatal. Y como consecuencia de esta,
con la resolución ministerial 228 del 2017, se genera la aprobación de una guía técnica para la detección y corrección oportuna de los problemas visuales en niños y niñas menores de 5 años. La resolución ministerial 558 del 2019 aprueba una norma técnica en salud, la 154, que es la vigente actualmente, en la cual se declara que es de importancia nacional en la ejecución de las normas técnicas de salud del tamizaje neonatal de algunas patologías conocidas como son hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, hipoacusia congénita y catarata congénita. Como se han dado cuenta, las primeras patologías, que son 4, están relacionadas con endocrinología. La cuarta, que es hipoacusia congénita con otorrino, y obviamente catarata congénita con oftalmo. Esas patologías son de gran impacto social, el motivo por el cual es importante su detención precoz. Porque obviamente, como si hay un ciego que pudo prevenirse o que pudo tratarse oportunamente y evitar la ceguera, va a ser probablemente una carga social menor y se le va a dar calidad de vida suficiente y probablemente se le va a lograr insertar en la sociedad como un ser humano normal. El tamizaje oftalmológico, según el decreto supremo número 14 de 2013, que comentábamos hace un rato, se debe realizar en forma universal. ¿Qué quiere decir eso? A todos los recién nacidos a nivel nacional. ¿En qué episodios o en qué momentos? Se realiza idealmente dentro de los primeros 28 días de recién nacido. Ya, bueno, podemos extender un poco más, dentro de los 30 días de recién nacido. ¿Ya? Obviamente se consideran de preferencia los hospitales a los recién nacidos en el hospital o en el establecimiento de salud donde se está ejecutando el tamizaje visual. Pero no somos exclusivos, ¿no? Tenemos una política inclusiva. También se pueden aceptar a niños que procedan de otras instituciones o establecimientos de salud donde no se realiza el tamizaje neonatal. Se puede aceptar también a niños que han sido captados por parto domiciliario, pero que han tenido controles en el hospital, y obviamente a cualquier paciente que se asigne en el hospital, independiente de su procedencia, aunque el niño ya nació en clínica, en salud o en cualquier instancia a nivel nacional, el paciente puede ser aceptado en la institución para realizar su tamizaje visual. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar el tamizaje visual? Obviamente no se le va a realizar tamizaje visual a un niño que tenga su condición sistémica comprometida, es decir, que esté grave. Un niño que probablemente sea un extremo prematuro, que esté inestable sistémicamente, esté en la UCI neonatal, que tenga manipulación mímica, esos niños se tiene que esperar a que se mejoren para poder realizar ese tamizaje visual. No, tampoco se proscribe la realización del tamizaje indefinidamente. Obviamente hay que esperar a estabilizar al menor para poder hacer su examen oftalmológico. No es muy invasivo, es sencillo, incluso el tamizaje visual que se hace de cama en cama en los pacientes recién nacidos que están alojados con las madres puérperas, se hace en forma muy rápida con unos instrumentos que ya les voy a mostrar. Lo ideal es, obviamente, hablemos de condiciones ideales, ¿no? Que el tamizaje oftalmológico sea realizado por un médico oftalmólogo. ¿Por qué? Porque el médico oftalmólogo ha sido entrenado en este órgano tan bonito que es el ojo, ¿no? Y conocemos desde el inicio de nuestra residencia médica hasta probablemente a lo largo de todos nuestros años de la especialidad, conocemos muy de cerca y muy bien la anatomía ocular, la fisiología ocular, y obviamente pues la patología ocular, ¿no? Que son ciencias básicas, pero ya especializadas y orientadas a la oftalmología. Sin embargo, no en todas las instituciones cuentan con oftalmólogos, y menos aún un oftalmólogo pediatra, o que se dirige a la pediatría. Motivo por el cual se busca, ¿no? Que hagamos el tamizaje oftalmológico el personal capacitado, que puede ser una enfermera, puede ser un personal técnico, obviamente previamente capacitado en una institución con gran número de recién nacidos en la institución o en el establecimiento.
Por ejemplo, un hospital materno, como es el nuestro, ¿no? El hospital docente materno de niños, donde hacemos muchos partos y donde podemos enseñar a las personas especialistas. El objetivo es que reconozcan, ¿no?, alteraciones estructurales, es decir, por ejemplo, que haya una alteración en la ceja, en los párpados superior e inferior, en las pestañas, que haya alteraciones en la conjuntiva, que haya alteraciones en la córnea, o que haya alteraciones en la esclera, ¿no? Entonces, y ahí estamos reconociendo las alteraciones estructurales, es decir, de la superficie o la parte externa del ojo. Y también tenemos que reconocer algunas alteraciones en algunos órganos en especial. Por ejemplo, si nosotros vemos a través de la pupila, vamos a ver el reflejo rojo. Para eso podemos usar un equipo llamado oftalmoscopio directo, es decir, de mano, o un retinoscopio. Por ejemplo, en este momento tengo un oftalmoscopio directo, ¿no? Se dan cuenta, es un equipo pequeño de mano, es un oftalmoscopio directo, y ese oftalmoscopio, cuando yo lo coloco en el ojo, me va a servir para que una vez que lo encienda, como está ahorita encendido, voy a mirar el ojo del niño, y al mirar el ojo del niño yo debo captar o evidenciar el reflejo rojo que emite su retina al ser evaluada con un oftalmoscopio directo. También nos puede servir para el examen del reflejo rojo, que nos traduciría si hay alteraciones en la transparencia de los medios, el retinoscopio. El retinoscopio también es un equipo que lo usamos más los oftalmólogos, menos los médicos generales. Esto también nos ayuda mediante la apreciación a nivel de la pupila, si hay o no reflejo rojo. Si hay, nos está indicando que probablemente el interior o el contenido del ojo es normal, ¿no? Y si no hubiese, obviamente, hay alguna alteración, como comentábamos inicialmente, de la transparencia ocular, es decir, hay una opacidad de medios. La opacidad puede ser anterior, es decir, en la córnea, en la cámara anterior, puede ser en el cristalino, también puede ser la opacidad en el vítreo, ¿no? Entonces, algo está generando que no hay un adecuado reflejo rojo, ¿no? Y ya está. Obviamente un pediatra, un neonatólogo, acá tenemos muchos residentes de pediatría que rotan con nosotros y se les enseña a hacer paisaje visual para que prevengan, pues, obviamente, la salud, para que prevengan patologías oculares y por lo tanto colaboren con la salud ocular a nivel nacional. Como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que usamos? Usamos un oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo tiene un cabezal, como estamos viendo acá, y tiene un mango. No, obviamente se inserta, hay que verificar que el mango esté cargado o que tenga baterías, de color tipo de mango que tengamos. Verificar que que prenda, ¿no? Que no se haya quemado el foco, que tenga luz, por lo tanto, ¿no? Y si tiene luz y se prende, obviamente es un buen equipo que nos puede servir bastante para la realización del tamizaje oftalmológico, especialmente para la identificación del reflejo rojo. Si no contamos, si tenemos un retinoscopio, el retinoscopio también nos puede servir. Y obviamente una linterna de mano es muy útil, porque la linterna de mano también nos va a permitir ver la superficie ocular. Vamos a ver con la transiluminación que produzca la linterna de mano, vamos a ver cómo es la córnea, el contenido, la cámara anterior, el iris, que es la parte con color que tiene el ojo, la pupila, y si la pupila responde o no responde a la luz, es decir, si tiene reflejo fotomotor, ¿no? Entonces es muy sencillo y el procedimiento no es tan caro. Obviamente, como es un procedimiento médico que se hace de paciente a paciente, cama en cama, lo ideal es, pues, obviamente, colocarnos el cabello sujetado, un gorro quirúrgico, un mandilón quirúrgico si se necesita o si se quiere, depende mucho de la situación en la cual se va a volver al paciente. Obviamente, colocamos nuestra mascarilla quirúrgica, que es nuestra herramienta más útil en los últimos 2 años. Guantes de examen, ¿no? O guantes de procedimiento, como estos, por ejemplo, ¿no? Los guantecitos de procedimiento se cambian de paciente en paciente. Si quieren, se pueden poner un lente de protección, si lo requieren, o ahora ya no tanto, ¿no? Y obviamente también tenemos nuestros sellos de tamizaje, ¿no? Los sellos son los que nos van a identificar en las cartillas o en las tarjetas de vacuna y de control de crecimiento y desarrollo de los pacientes. Le ponemos a todos los pacientes, cama por cama, a todos los pacientes que hemos evaluado cama por cama, se les tiene que colocar para identificar los que ya fueron tamizados, ¿no? Y obviamente también tenemos un sello que nos sirve para dejar registros en las historias clínicas. Mediante este sello también podemos dejar en las historias clínicas
un adecuado registro de que ese paciente ha sido tamizado y se ha encontrado y cómo se le ha encontrado. Se le ha encontrado alguna alteración, alguna enfermedad, alguna infección y qué indicaciones están dejando post-evaluación, ¿no? Como les contaba, ¿no? Ya una vez que tenemos el cabezal, hay que insertarlo en el mango, hay que prenderlo antes de comenzar nuestra actividad que es el tamizaje, para ver si funciona o no funciona, porque de qué valdría que yo me venga hasta el cuarto piso y al tercero, el segundo y primero, si es que mi instrumental que me va a ayudar a hacer mi tamizaje no prende, está malogrado o se quemó el foco, ¿no? Entonces siempre hay que verificar que estemos con los equipos operativos. Les expliqué que cada paciente le vamos a aperturar con delicadeza los dos párpados y vamos a acercarnos con el oftalmoscopio a la evaluación. Esa evaluación es de preferencia muy limpia, muy aséptica. Hay que cambiar los guantes en cada paciente. Obviamente, si encontramos que alguno tiene algún tipo de infección de superficie, una conjuntivitis, una blefaritis, es mejor lavarse la mano antes de evaluar al siguiente paciente, ¿no? Y sí es importante mencionar que nosotros diariamente, antes de nosotros subir a tamizar a cada uno de los pacientes recién nacidos que están alojados con las madres puérperas, nosotros de nuestro sistema institucional, que se llama SIGOS, extraemos una base de datos. Esa base de datos nos va a proporcionar el nombre y apellidos, historia clínica y otros datos perinatológicos de cada recién nacido en los últimos días, ¿no? Si por ejemplo yo voy a hacer el revisaje de los 2 últimos días, imprimo los 2 últimos días y ya tengo un listado de pacientes a quienes tengo que ir encontrando conforme voy haciendo la actividad del revisaje. Obviamente que el paciente es una actividad que no solo lo hacemos, no solo lo hace el médico o el residente, sino que tiene que ser apoyado mediante un personal de enfermería o un personal técnico de enfermería que asiste al profesional médico durante la realización del tamizaje. Porque no solamente es evaluar al paciente, sino que también, como les dije, hay que sellar las tarjetas de vacunas y de crecimiento y desarrollo donde tiene que tener sello de tamizaje que identifican al paciente como paciente tamizado. Y incluso en los otros programas y servicios, al encontrar ese sello de tamizaje que ya les mostré, van a saber, ¿no? O saben que si ese paciente ha sido tamizado y ya ha pasado su evaluación oftalmológica, ¿no? Y al pasar la evaluación oftalmológica, pasa nuestro sellito, ¿no? Y al pasar nuestra evaluación oftalmológica, ya les corresponde el control ya de desarrollo de los 3 meses. También el personal técnico de enfermería les entrega un tríptico en donde se le da información de salud ocular importante que la mamá tiene que saber para poder identificar si hay alguna alteración, tipo alguna infección como una conjuntivitis, una obstrucción de vías de animales, en el futuro un estrabismo o alguna patología que puede haber contraído durante el postnatal, sería bueno evaluarlo, ¿no? Y ahí también se le indica, ¿no?, que su siguiente evaluación va a ser dentro de 3 meses o 4 meses según la política de cada institución, para ver cómo está su desarrollo visual y si hubiese alguna alteración del desarrollo visual, tratar de corregirlo o orientarlo de acuerdo al diagnóstico que se le. ¿Sí? Como les comentaba, la evaluación del recién nacido a término es en la cama de la mamá puérpera, es decir, en alojamiento conjunto. Ahora, algunas veces cuando estamos en hospitalización hay ambientes muy iluminados, ¿no? En esos ambientes muy iluminados tratamos nosotros de generar un ambiente de un poco de penumbra, ya sea lo llevamos a un costado donde hay un poco de sombra, o no sé, a veces con el personal técnico y el personal auxiliar ponemos una frazadita en la ventana, o buscamos medios de cómo tratar de evitar que haya demasiada luz. Cuando hay mucha luz, el recién nacido, al aperturar el ojito, la pupila se va a contraer, es decir, va a hacer miosis. Al hacer miosis, nosotros no vamos a poder ver con facilidad el reflejo rojo del bebito, ¿no? Entonces, para evitar que nos pase eso, nosotros colocamos una frazada o algo y después, una vez que hemos conseguido un poco de penumbra, vamos a tratar de hacer el examen de oftalmoscopía directa
para identificar si hay o no hay reflejo rojo o si hay alteraciones en el reflejo rojo. ¿Sí? Idealmente el paciente, cuando lo encontramos en la camita, no se le puede evaluar de punto ventral, debe ser echado boca abajo, no se le va a poder ver el reflejo rojo. Lo ideal es colocarlo en posición de cúbito dorsal, a veces si quieren en el brazo de la mamá, como si estuviera acunándolo, con la cabecita pegada al pecho para que la cabeza no se mueva, como va volviendo a todos lados, se le pone y se le coloca y se le trata de apertura del ojo con delicadeza y con el oftalmoscopio o con el retinoscopio se trata de ver cómo está ese reflejo rojo. ¿Ya? Eso es parte de lo que es la técnica de evaluación. Obviamente es importante saber algunos datos del paciente, ¿no? Por ejemplo, por eso que imprimimos en las fichas de captación o las fichas de captación de pacientes para tamizaje, imprimimos datos perimetológicos, como por ejemplo la edad gestacional del paciente, el peso a nacer, el sexo, el ABDA, ¿no? Que a veces son datos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque incluso nos pueden decir, ¿no? Que hay, por ejemplo, un pequeño cadalaje estacional, un niño recién nacido término con bajo peso, 1500, 1800. Y a lo mejor en la evaluación oftalmológica le encontramos alguna alteración externa o le encontramos un reflejo rojo anormal. Entonces, obviamente, a ese niño no solamente le vamos a hacer reflejo rojo, también vamos a tener que hacerle un fondo de ojo bajo dilatación pupilar, ¿no? Entonces, todos esos datos son importantes revisarlos. Son importantes darle una mirada, ver si la clínica en ocasiones si encontramos algún dato anormal durante la evaluación del paciente. ¿No? Hay que ver, por ejemplo, algunos datos importantes que tenemos que captar o preguntarle a la mamá durante el examen oftalmológico que estamos realizando. Preguntarle a la mamá si algún familiar de primer grado, segundo grado, con madre, padre, abuelos, tíos, hermanos, han nacido con catarata congénita, con glaucoma congénito, alguno ha tenido retinoblastoma, alguno ha tenido un error de metabolismo o alguna alteración genética, algunos sufren de ambliopías o algunos niños tienen estrabismo. ¿Por qué es importante? Porque obviamente la predisposición genética a tener los mismos problemas de recién nacido es muy alta, ¿no? Entonces eso es importante. Pues obviamente, como les comentaba, ya vamos a la evaluación del recién nacido en la fase de exploración. Lo primero que hay que hacer, como cualquier buen médico, es una descripción ocular. Hay que ver la superficie externa y ver si hay normal. Si el bebé está despierto, hay que ver si parpadea o no parpadea, si hay reflejo del parpadeo o no. Una vez que estamos cerca del bebé, hay que ver con la iluminación o transiluminación, con linterna, con un oftalmoscopio directo, vamos a ver si hay reflejos pupilares, es decir, si hay miosis. Y obviamente ya como parte del estudio, quizá la última parte del examen de tamizaje, es ver a nivel de la pupila si hay reflejo rojo o no hay. Algunos le llaman reflejo rojo, algunos le llaman rojo dorado. El asunto es que el reflejo es un amarillo intenso, algunos dicen que se parece a la llama de fuego, ¿no? Bueno, no la parte azul de la llama, sino la parte naranja. Obviamente la expresión ocular es de preferencia realizarla con luz natural o con la luz del invierno, ¿no? Entonces, cuando yo tengo dudas, puedo sacar mi linterna y explorar la superficie ocular, los párpados, las pestañas, las cejas, la superficie conjuntival, ¿no? Para ver si hay alguna alteración. Pero también en un buen lugar iluminado, como sirve para poder evaluar y ver si hay algo. Es importante ver que la córnea es transparente, es decir, que no hayan defectos congénitos, lo que ya comentábamos, que no hayan opacidades corneales centrales, también llamado leucomas, no glaucomas, leucoma. Leuco significa blanco, leucoma es una cicatriz blanca en la parte de la córnea, ya sea central o periférica, leucoma. Al hablar de leucomas, hablo de leucoma central de Peters, por ejemplo, que es una mancha blanca en el centro de la visión que no le va a permitir a ese paciente ver y que probablemente va a tener que irse a un futuro trasplante de córnea. No, hay que ver que no tenga otras alteraciones, ¿ya? El siguiente, durante la infección, obviamente, vamos a ver si hay parpadeo. Dentro del parpadeo, vamos a ver si hay cierre espontáneo de párpados cuando nosotros iluminamos con una linterna o incluso cuando aplaudimos. El paciente al aplaudir va a parpadear. Eso es el reflejo de parpadeo, ¿ya? O reflejo oculomotor, ¿ya?
es donde idealmente el paciente debe parpadear con la misma intensidad y la misma cantidad en ambos ojos. Eso quiere decir que es un paciente que tiene un reflejo de parpadeo normal y simétrico, completo y simétrico. Entonces tiene que cerrar totalmente el párpado y ver si es simétrico. En la fase de inspección también vemos el reflejo pupilar, ¿no? Obviamente, como les dije, si nosotros iluminamos con una linterna, vamos a ver cómo la pupila se contrae. Esa contracción se llama miosis, ¿no? Idealmente se va a lograr mejor miosis o se va a lograr reproducir la miosis cuando nos encontremos en un ambiente un poco oscuro y le comenzamos a iluminar, la pupila se va a cerrar, ¿no? Obviamente debería encontrarse en ambos ojos en la misma intensidad, es decir, para considerar lo que es normal, el reflejo pupilar debe ser simétrico, es decir, si una pupila se contrae a 3 milímetros, la otra debe contraerse también a 3 milímetros. Y obviamente ambos ojos tienen que contraerse simultáneamente, es decir, bilateral y simétrico. Como les comentaba, el reflejo rojo es un reflejo brillante, dorado brillante, rojo brillante, amarillo brillante, ¿no? Que se ubica en detrás de la pupila. En vez de la pupila y detrás de la pupila, cuando nosotros pasamos el retinoscopio y el oftalmoscopio, nosotros vamos a ver un reflejo rojo dorado, ¿no? Y si existe ese reflejo rojo dorado y es simétrico, parejo, ¿no? Ambos ojos, obviamente estamos hablando de eso, ¿no? Como les dije, el oftalmoscopio tiene que estar calibrado en cero, es decir, la bolita o el círculo tiene que estar justo en el centro, ¿no? Hay que estar justo en el centro, ¿ves? Lo que estoy haciendo, estoy tratando de reproducir ahorita, ¿ven? Miren. Pues acá tengo el oftalmoscopio y si ven la luz está redondita, como si fuese un cero, ¿no? Entonces con esa luz redonda yo me acerco al niño y voy a tratar de ver, reproducir el reflejo dorado a nivel de la pupila, ¿no? Algunos tienen una técnica, dicen que si vamos a evaluar el ojo derecho, el ojo izquierdo del paciente, voy a colocar el mango y mi ojo contralateral, mi ojo derecho. Y si voy a evaluar el otro ojo, el ojo derecho del paciente, debo hacerlo mediante mi ojo izquierdo. Hay que tratar de ocluir o guiñar un ojo para poder ver mejor con el ojo que está con el aparato llamado oftalmoscopio. ¿Ya? Acá hay un dato importante que no lo he mencionado, pero que sí es importante. Para nosotros captar el reflejo rojo del paciente, tenemos que estar en el eje visual del paciente. Tenemos que tratar de ingresar con el oftalmoscopio hasta ver el reflejo dorado, pero lo vamos a ver realmente cuando estemos alineados con el eje visual del paciente. Eso es un dato importante. Si yo lo veo y quiero ingresar por otro lado que no sea el eje, no vamos a ver el reflejo rojo, menos aún si el paciente no está bajo dilatación pupilar. Obviamente cuando interpretamos el reflejo rojo, decimos que es normal cuando es un reflejo rojo o naranja o amarillo brillante, ¿no? Esté presente en los dos ojos y sea simétrico, es decir, que sea la misma intensidad en ambos ojos. Y se va a decir anormal si no presenta las características, si no es brillante, si no es simétrico y no es bilateral. Entonces, puede estar ausente. Cuando es anormal, ¿a qué debería medir? A que no haya presencia de reflejo rojo, es decir, que esté ausente, es decir, que haya leo un poco. Listo. O sea, que sea plano. También es anormal que el reflejo sea asimétrico. Es decir, que en un lado sea más brillante que el otro, que en un lado hay un punto y en el lado normal no hay punto, ¿no? El reflejo rojo que tenga puntos negros en uno o en ambos ojos indica que hay una alteración de la transparencia de los medios, ya sea debido a que hay un glaucoma en la córnea, una catarata puntiforme o polar en el cristalino, o es decir que hay una hemorragia vítea o hay un tumor retinal como un retinoblastoma, algo está haciendo que el reflejo rojo no sea así. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, ¿no? De hallazgo resultado normal del reflejo normal. La primera imagen se está viendo de que los reflejos son rojo-dorados y están centrados en ambos ojos. Los dos ojos son simétricos, normales y bilaterales. Por ejemplo, ausencia de reflejo rojo. Si nos damos cuenta en el ojo izquierdo de la segunda imagen, no hay reflejo rojo, hay una ausencia. En el ojo derecho hay disminución, pero hay reflejo rojo. Pues eso tampoco es normal. El reflejo rojo anormal
por ejemplo, es esto, ¿no? Es decir, que ya leucocolia, un ojo está rojo dorado y el otro ojo está blanco, y si tiene una leucocolia, eso es bastante probable que esté relacionado, por ejemplo, con una patología llamada retinoblastoma, ¿no? Entonces, ejemplo de hemos combinado con reflejo corneal anormal. Ya. Pero no solo, por ejemplo, en este niño hay un reflejo corneal anormal que está relacionado con un estrabismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el reflejo corneal o el reflejo corneal no está centrado, no está en el eje de la pupila, es decir, tiene un estrabismo más una alteración de la reflejo. Ahora, una vez que ya hemos evaluado al paciente, ya hemos encontrado al paciente, tenemos que decidir si es normal o es anormal. Entonces, obviamente, si el personal de enfermería ve que hay algo que no es normal, no hay transparencia de medios, no es normal, no fluye adecuadamente el párpado, no responde a la luz interna, en vez de que se hagan miosas en triasis, todos esos datos los tenemos que transmitir, ¿no? Si el encargado del paisaje visual es un personal de enfermería o un técnico de enfermería, tiene que comunicarle al oftalmólogo a cargo, o incluso si el encargado del paisaje es un residente, tiene que comunicarle al oftalmólogo para que ese paciente que durante la evaluación fue anormal, sea evaluado y se descarte que no haya ninguna alteración, ¿no? Si en cambio es normal, tranquilos, ¿no? O sea, si es normal, estamos en el camino correcto y lo que nos corresponde es hacer su control en 3 meses para ver cómo va su desarrollo visual. Ahora, obviamente, si un médico oftalmólogo ha realizado el tamizaje y encuentra alguna alteración que no es normal en el ojo del bebé, le tiene que dar tratamiento si es infeccioso o si es algo tratable, o incluso profundizar más el examen. A lo mejor va a tener que, además de la oftalmoscopía directa, que lo he hecho con el oftalmoscopio directo, va a tener que realizar también una oftalmoscopía binocular indirecta, que quiere decir que lo va a ver con un aparato que se llama oftalmoscopio, que es como una vincha, con una lupa de 20 o 28 o 30 dioptrías, y y en la pupila bajo dilatación, lo que va a ser grande, va a ser una inversión farmacológica, va a ver el fondo de ojo, para ver si hay alguna alteración. También hay que hacer un estudio bajo lámpara de hendidura, a eso se llama microscopía binocular, a ver si hay alguna alteración externa en el ojo. Y obviamente, si no es suficiente, tenemos que hacer también una ecografía ocular para ver si hay una alteración en el contenido ocular, en algunas estructuras como si el personal de enfermería, el residente, el médico o el médico oftalmólogo detectan alguna alteración anormal, por ejemplo, una catarata congénita, un glioblastoma, un glaucoma congénito, un desprendimiento de retina, resistencia al litro primario, hemorragia líquida u otras alteraciones congénitas, hay que valorar si se puede tratar, ¿no? Y si ese tratamiento se le puede dar en el hospital o si se tiene que hacer una referencia a un instituto más especializado, un instituto con mayor nivel de resolución para darle tratamiento oportuno, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de los glaucomas, el glaucoma corneal, el glaucoma probablemente tengan angiolino, ¿no? Para ver la posibilidad, al menos en el glaucoma de Peter, glaucoma central de Peter, para ver la posibilidad de que le haga un trasplante de ojo. Y para tanto se les hace una referencia, ¿no? Todo aquello que no tiene resolución, ustedes saben que tiene que hacer una referencia a un instituto o un hospital especializado. Como les comentaba, no siempre hay un registro, tanto un registro para la madre, para hacer el tamizaje, se le hace su tarjeta de carnet de vacuna, a un costadito, se le coloca el sello para que sepa la mamita que tenga un tamizaje visual. Y también tiene que dejarse constancia de la evaluación en la historia clínica, ¿no? Y usualmente nosotros con nuestro sello tenemos ustedes en el sello redondo, que es este de acá, el tamizaje, le ponemos en la carátula de la historia clínica, y en la contratapa ponemos este sello, según lo que hemos acordado con neonatología, colocamos este sello de acá, en el cual se menciona pues de que el servicio de oftalmología lo ha visto, ¿no? Y se ha hecho un examen oftalmológico directo con este reflejo rojo y cuál es el plan o el control, cuándo le corresponde el control al paciente. No son sellos importantes para nosotros que ya como institución lo van identificando, por ejemplo, los neonatólogos y pediatras,
y lo van considerando de acuerdo al resultado. El resultado normal se registra obviamente como examen normal, se considera un Z010, que es examen de ojos normal o examen normal, un Z135 que es tamizaje de ojos y oídos, y obviamente la consejería que le corresponde es la de 99.401.16, que es la consejería en salud popular. Obviamente, si el resultado es anormal, se va a iniciar un plan de diagnóstico de seguimiento, ¿no? Y dice que cambia de código, 9202. Además de su consejería. Y obviamente la patología lo tiene que manejar el pediatra. Ahora, para el registro, sabemos que todo el registro es a cargo de los servicios de estadística de cada hospital y también informática colabora con ellos al proporcionarnos un adecuado nuevo sistema de registro hospitalario. Como les comentaba, el hallazgo normal es un Z010 que implica un examen de ojos, ¿no? Examen de ojos. En caso de patologías oculares se debe incluir pues, cuál es el diagnóstico, ¿no? Se le puede incluir 9202 y 99.431.02 cuando hay identificación de catarata congénita, por ejemplo. No, se amerita también se le tiene que incluir normalidades como por ejemplo de catarata congénita, deficiente cristalino, muchos cristalino, coloblomas, afagia, infarto, otras malformaciones congénitas de cristalino, malformación congénita de cristalino amplificada, retinoblastoma, neurónoma congénito, malformación congénita de colesterol. Y obviamente en todas ellas concluye con 99.416 en la consejería ocular. Como saben, y eso también es en la norma técnica, tiene que haber un flujograma de atención. A todo recién nacido hay que, obviamente, como notifiqué, bajo el examen médico normal, ¿no? La inspección, vamos a hacerle la inspección ocular para ver alteraciones externas, ¿no? Vamos a evaluar el reflejo parpadeo, el reflejo pupilar y el reflejo rojo. La evaluación del reflejo rojo, ¿no? Que es la que estamos viendo aquí, ¿no? El reflejo rojo. Para la evaluación del reflejo rojo, vamos a tratar de evaluar acá, ¿no? En este reflejo rojo, como dice aquí, vamos a ver si es normal o es anormal. Si es normal en la inspección, ¿no? Hay que, por si acaso, preguntar a la madre puérpera si sabe de algún familiar que ha tenido problemas visuales o enfermedades de probable procedencia congénita. Ha habido catarata congénito, glaucoma congénito, alguna alteración congénita como glaucoma, degeneración cerebral anterior, algo que nos sirva de contribución. Si hay algún antecedente importante, ¿no? Ese recién nacido tiene que registrarse, es un informe de historia clínica. Y obviamente hay que ver si el recién nacido es vigoroso o tiene algún problema. Ahora, si es normal el reflejo rojo, ¿no? Obviamente, se registra en una inspección de clínica, ¿no? Y se registra en historia clínica. Si no es normal, se tiene que registrar como anormal en la historia clínica, ¿no? Y de acuerdo a la complejidad se ve si le puede dar tratamiento o se le puede ofertar algo en la institución. Y de lo contrario no se puede hacer nada, se le tiene que mandar a la unidad de referencias para que pueda ser referido a un instituto, por ejemplo, el Niño de San Borja o el NINA, en nuestro caso, nosotros somos hospitales. ¿No? Y se convierte en un recién nacido, transferido o referido. Y cuando es totalmente normal, es un niño un recién nacido que vaya a sus controles. Y un recién nacido normal que requiere controles cada 3 o 4 meses. Nada de lo que se ha expuesto en este momento es algo que no tenga sustento científico y también cuenta con sustento legal. Importante para prevenir patologías prevenibles y de rápido tratamiento o de tratamiento adecuado cuando usted se detecta de forma oportuna. ¿No? Dentro de la bibliografía está la Academia Americana de Oftalmología, la guía de la Biblioteca Oftalmológica del Instituto Nacional de Pediatría en México, ¿no? Que son literatura relativamente actualizada, ¿no? También está el tamizaje en Nueva Zelanda, ¿no? Y el tamizaje en Nueva Zelanda. Ajá. El tamizaje que han hecho en la India, ¿no? Y de resoluciones ministeriales, 558, donde se incluye
el aprendizaje neonatal para hacer las 4 patologías de endocrinología, la hipoacusia y también la catarata. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que involucra el aprendizaje oftalmológico en nuestra institución. Gracias. Ok, muchísimas gracias, doctora, por su excelente presentación. Doctora Silvia Malpartida Lozano, es un honor contar con usted para este tema tan importante, la catarata congénita. Tenemos algunas preguntas que nuestros participantes nos han enviado para usted, por favor. Nos preguntan acerca de la importancia del diagnóstico precoz de la catarata congénita y a qué edad se opera, por favor. Ya, la catarata congénita, como les comenté, no es una patología que si no se diagnostica de forma oportuna, le va a producir ceguera al paciente. El aprendizaje visual no es ocular o oftalmológico, es cerebral. Entonces, el cerebro recibe información visual a través de los ojos. Y obviamente de todo el aparato oftalmológico, ¿no? Ya sean los ojos, el nervio óptico, la corteza visual, y en la corteza visual se va a procesar la información. Y desde que nacemos hasta más o menos los 5 o 6 años de edad tenemos un aprendizaje visual acelerado. Después de los 6 el aprendizaje visual se termina o se concluye su aprendizaje visual y probablemente ya no haya mucho que hacer. Esos criterios fisiológicos tienen que ser aplicados también en nuestros recién nacidos a término, ¿no? Obviamente, si encontramos, lo ideal es catarata diagnosticada, catarata operada. Lo ideal sería pues diagnosticarlo apenas nazca y idealmente estar operando en los 4 a 6 meses, de acuerdo al peso del bebé, ¿no? Más o menos en los 4 o 6 meses ya debe estar operándose ese paciente. A veces la cirugía lo hacen en 2 fases, puesto que es un ojo en crecimiento. Es decir, hacen la facoaspiración, es decir, la aspiración de la catarata en la primera fase y la siguiente fase, más o menos 6 meses después, en el implante intraocular de un lente intraocular, ¿no? Pero eso depende mucho de varias formas, ¿no? Varias formas en pediatría que nos indican más o menos qué lente le correspondería, pensando en que ese bebé en el futuro va a crecer y que va a requerir ver como un sujeto normal, ¿no? Por eso es que en muchas escuelas insisten en primero hacer una facoaspiración, es decir, la extracción de la catarata, y más o menos a los 6 meses hacerle el implante del lente intraocular, ¿no? Pues ya saben que el impacto más importante de la catarata congénita es paciente que no fue diagnosticado, es paciente que no va a ver. Hay algunos pacientes que tienen una catarata muy pequeña y pueden ver con el resto del cristalino y pueden aprender a ver. Pero esa catarata pequeña depende de dónde esté presente. Si está presente en el eje visual, obviamente va a causar deterioro. Y ustedes se van a sorprender porque a veces el niño llega, yo veo, sí, yo veo. Claro, él ve 20-200, 20-400, ya idealmente ve 150, pero no ve lo que debería ver. Todo paciente mayor de 5 años tiene el derecho de ver el 20-20, ¿no? Y si tiene una catarata congénita o una opacidad en el cristalino o una de las estructuras que son los medios del ojo, no va a poder aprender a ver, y si no aprende a ver, obviamente, pues ese paciente va a quedar ambliope, y la ambliopía quiere decir que el cerebro no aprende a ver. Entonces, para que me entiendan y puedan recordar algo, ¿no? En muchas ocasiones cuando estamos no sé, en las ópticas, incluso a veces en los hospitales, en los servicios que no son de oftalmología, dicen, no, ese niño tiene ojo perezoso. Realmente no es ojo perezoso, es un ojo ambliope, es decir, un ojo que no aprendió a ver cuando tenía la oportunidad de ver, que a los 3, 4, 5 años, ¿no? Eso es importante mencionar. Muy bien, gracias. Ok, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos una nueva pregunta para usted, por favor, para que pueda aclararnos nuestras dudas. En el primer nivel de atención, ¿qué insumos o equipos necesita el médico para que pueda diagnosticar una catarata congénita? ¿Y cuál sería el momento oportuno para que pueda hacer una derivación al siguiente nivel de atención o para intervención quirúrgica en tal caso? Por favor. ¿Cómo está, doctor? Mire, en el caso podría servirle al médico general, por
ejemplo, en un centro de primera atención, primer nivel, ¿no? Un oftalmoscopio directo, que justo lo mostré durante la charla, ¿no? Es un oftalmoscopio de mano, que tiene un mango y tiene un cabezal de oftalmoscopio, y obviamente previa entrenamiento, él puede ir identificando, reconociendo qué es lo normal de lo patológico. También necesitas guantes, una linterna de mano, por ejemplo, ¿no? Que también lo mencioné, y es importante tenerlo para ver el reflejo pupilar y el reflejo de parpadeo ante el estímulo visual. Quizá los dos, más los guantes y todo lo que viene a ser los equipos de protección personal para, pues, obviamente, proteger al bebé, que es un recién nacido vulnerable, que podría ser vulnerable a una infección, y también protegernos nosotros, ¿no? Como personal de salud. ¿En qué momento hacer el mensaje? Como ya saben, tiene que ser idealmente durante el primer mes de vida. Si encontramos algo patológico, ¿en qué momento debemos hacer la referencia? Deberíamos hacerlo pronto, ¿no? No esperar a que pase mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es mejor, mientras se tramitan las referencias, se consigue la cita para el lugar, para el hospital donde ha sido referido, toman tiempos. Y esos tiempos a veces son valiosos. Porque, por ejemplo, en el INO, incluso a veces hasta en nuestro mismo hospital San Bartolomé, las citas se agotan rápido y ya necesitas el siguiente mes. Entonces, a veces los padres no consiguen la cita en el primer mes, a veces en el segundo, tercero. Y esa referencia puede servirles para poder conseguir cita en algún momento, ¿no? Lo ideal es referirlo lo antes posible. Lo ideal sería con que la institución a donde está siendo referido lo conozca desde sus primeros meses, para que lo contemple en su plan, en sus pacientes programados de cirugías electivas para los siguientes meses, ¿no? Y lo vayan preparando quirúrgicamente para el evento quirúrgico, porque no es que se opera por operar. Como cualquier paciente que se requiere operar de catarata, va a tener que hacer su preoperatorio completo, ¿no? Se hace en el laboratorio, su preparatorio X, para ver cómo, y su luego quirúrgico para ver cómo está ese cuerpito, porque obviamente lo van a someter a anestesia general durante el procedimiento de cirugía de catarata. Ok, muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Tenemos una nueva pregunta, por favor. ¿Cuál es el pronóstico de la operación, de la cirugía de catarata y cuáles serían las posibles complicaciones posquirúrgicas, inmediatas o inmediatas? Por favor. El pronóstico es bueno, ¿no? Porque incluso la cirugía también, a diferencia del adulto, es una cirugía de facoaspiración. No es facofractura ni otra cosa. Entonces, el pronóstico es bueno. Obviamente, el pronóstico va a decaer o va a bajar de acuerdo a la edad del diagnóstico. Cuanto más pronto sea, su pronóstico mejora y es aceptable el resultado en el futuro, a largo tiempo, a largo plazo. Pero obviamente si es un niño que, por ejemplo, yo he tenido casos de niños que tienen 10, 8, 9 años, que vienen y tienen su catarata congénita, y los mamás saben que tienen la catarata congénita y nunca hicieron nada o no pudieron hacerlo por la pandemia, por ejemplo. Que ya son niños grandes, ¿no? Entonces, sí se les opera, sí mejora la visión, pero probablemente no van a llegar al 2020, probablemente van a llegar a filas de la agudeza visual que no sean óptimas, ¿no? Se quedan en medio de no lo sé, eso depende mucho de la capacidad o del aprendizaje visual previo a la cirugía de cataratas. Las complicaciones del evento quirúrgico, como cualquier evento quirúrgico, principalmente en el intraoperatorio, son más eventos de anestesiología, ¿no? Que hagan una reacción adversa al medicamento o que hagan alguna alteración pues, durante el proceso de anestesia, ¿no? Y durante la cirugía, sí, pues como cualquier cirugía, pueden haber algunos eventos, como por ejemplo que durante la facoaspiración se rompa la cápsula donde estaba contenido el cristalino y al romperse la cápsula se vayan restos de cristalino dentro del ojito y tengan que para sacar ese cuerpo extraño que es el cristalino del cuerpo vítreo o del vítreo, tengan que hacer una vitrectomía, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ese es una de las formas más frecuentes. Lo otro es de que, como les contaba, ¿no? Que hay un error de medición del lente intraocular y ese paciente queda con una gran ametropía post cirugía de catarata, porque no se calculó bien, pero no es tan fácil también les comentaba, no existen tablas donde más o menos indican de que el paciente para tal edad tiene que dejar un lente, ¿no? También algunos pacientes pues, por inadecuada técnica pueden hacer intervenciones oculares
pueden hacer infecciones intraoculares que incluso pueden ser endoftalmitis, ¿no? La endoftalmitis es una de las infecciones oculares más temidas, puesto de que ingresa una bacteria y como el ojo es una cavidad cerrada, comienza a reproducirse y destroza el ojo y obviamente deja un ojo en muy malas circunstancias, porque requiere antibióticos intravítricos, no mejora y hay que hacer algo, hay que hacer una vitrectomía y incluso la vitrectomía tampoco es tan buena. ¿No? Entonces, sí hay varias complicaciones que podrían ocurrir. He hablado de las principales, ¿no? Puede producirse hipertensión ocular también por dejar restos de disco elástico dentro del ojito, ¿no? Y si no nos damos cuenta, esa hipertensión ocular pues daña el nervio óptico y lleva al glaucoma, por ejemplo. Ok. Doctora Silvia Malpartida Lozano, ¿tendrá usted algunas recomendaciones finales para nuestros participantes el día de hoy? Sí, anímense a hacer el mensaje tecnológico o el mensaje visual, porque estarían ayudando a muchas personas a prevenir o a detectar en forma temprana alguna patología que le pueden cambiar la vida para siempre, ¿no? No es igual el pronóstico y la vida y la calidad de vida que va a tener una paciente con ceguera prevenible a un paciente que es normal. Porque finalmente la catarata congénita, cuando es diagnosticada de forma precoz, estaríamos evitando una ceguera prevenible. Ok. Muchísimas gracias entonces, doctora Silvia Malpartida Lozano, por su participación, por el día de hoy, toda la información que nos ha brindado. Agradecemos también al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé por la articulación y desarrollo de esta importante telecapacitación. Muchas gracias a todos los participantes por la atención prestada. Podrán volver a visualizar esta telecapacitación en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, a donde los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Buenas tardes. Gracias.